Mi hija olvidó colgar el teléfono. Escuché que ya era hora de que se fuera a un asilo, que era un estorbo. No dije nada, pero en ese momento algo dentro de mí se rompió. Vendí la casa por 18 millones de pesos. Regresaron de un viaje de negocios sonriendo, pero les esperaba una sorpresa. Las llaves no entraban en la cerradura. Encontraron una nota en la puerta y tras leerla empezaron a gritar. Y entonces me di cuenta de que no lo dejarían pasar. Esto era solo el principio. El teléfono sonó justo cuando estaba raspando lo último de las albóndigas de mi plato, la receta de albóndigas de Elena, aunque las mías nunca sabían igual sin su toque. Miré el identificador de llamadas y sonreí a mi pesar. Catalina, papá, ¿cómo has estado? Su voz tenía esa calidez familiar que siempre me apretaba el pecho, con una mezcla de amor y soledad. Me acomodé en el viejo sillón reclinable de Elena, el cuero gastado y suave por los años de sus sesiones de lectura nocturnas. Ah, ya me conoces, mi vida. Acabo de cenar y estaba a punto de ver las noticias. No mencioné que eran las sobras de hace 3 días, ni que llevaba casi 1 hora mirando la foto de Elena en la repisa de la chimenea. ¿Estás comiendo bien? Sabes que ya puedes pedir el súper por internet, ¿verdad? Te enseñé a usar la aplicación. Estoy comiendo más que suficiente, la interrumpí con suavidad. Aunque ayer me llevé un sustito. Se me olvidó apagar la hornilla de la cafetera. Menos mal que olí el quemado desde la sala. Hubo una pausa. Podía imaginármela frunciendo el ceño de esa manera que había heredado de su madre, la misma arruguita entre las cejas. Papá, quizá deberíamos hablar de conseguir a alguien que te revise más seguido. Javier piensa que estoy bien, Catalina. De verdad. ¿Cómo va su viaje de negocios? Están en Monterrey, ¿verdad? Sí, el congreso termina mañana. Javier se ha encargado de la mayoría de las reuniones con clientes mientras yo me siento en estas presentaciones interminables sobre tendencias de marketing digital. Río, pero sonó forzado. Oye, papá, creo que ya me tengo que ir. Javier y yo tenemos una cena con unos posibles inversionistas. Claro, mi vida. Te quiero. Yo también te quiero, papá. Cuídate mucho, ¿sí? Escuché un clic, luego un murmullo de telas. Debió haber dejado caer el teléfono en su bolso, pensé, mientras estiraba la mano para colgar mi auricular. Pero entonces oí voces, ahogadas, pero lo suficientemente claras a través del micrófono de su celular. Javier, ¿te das cuenta de cómo se está deteriorando? La voz de Catalina, ya sin calidez ni cariño. Ayer se le olvidó apagar la estufa. ¿Y si quema la casa? Mi mano se quedó helada sobre el auricular. Un frío glacial me recorrió el pecho. Es hora de llevarlo a una casa de retiro, Catalina. La voz de Javier, fría y pragmática. Se está convirtiendo en un estorbo, y lo sabes. Tu papá es un buen hombre, pero ya no puede vivir solo. La casa vale casi 20 millones ahora. El tono de Catalina había cambiado a uno de puro cálculo. Con el mercado de la Ciudad de México, probablemente podríamos sacarle unos 18 millones, quizá más. Exacto, Javier sonaba complacido. Podríamos venderla, meterlo en un lugar decente, no demasiado caro, y por fin comprar esa casa en Valle de Bravo que hemos estado viendo, la que tiene vista al lago. Mi hija se rió, de verdad, se rió. Ay, Javier, lo hubieras visto hoy, tan agradecido solo por saber de mí. No tiene ni idea de que estamos planeando esto. Mientras más esperemos, más se confundirá. Deberíamos actuar mientras todavía confía en nosotros ciegamente. El teléfono se me resbaló de los dedos entumecidos, cayendo con estrépito sobre el piso de duela que Elena y yo habíamos instalado juntos hacía 23 años. Cada tabla colocada por mis propias manos, cada clavo martillado pensando en el futuro de nuestra familia. Me quedé sentado en el repentino silencio de mi casa vacía, mirando la fotografía de Elena. Sus ojos parecían clavarse en los míos con una expresión que no pude descifrar. Decepción, advertencia, o quizás solo ese terrible conocimiento que llega a quienes ya han dejado este mundo. El reloj de pie en el pasillo, el regalo de aniversario que Elena me dio hace 15 años, marcaba el tiempo con un tic-tac constante en la creciente oscuridad. Afuera, los primeros grillos de la primavera comenzaron su canto nocturno en el jardín que Elena había plantado y que yo todavía cuidaba.
Algo frío y duro se instaló en mi pecho, reemplazando la calidez que había sentido al oír la voz de mi hija apenas unos momentos antes. Mis manos, curtidas por décadas de trabajo en la construcción, se cerraron lentamente en puños. Pensaban que era un estorbo, pensaban que estaba confundido, desvalido, listo para ser manejado y desechado. Ya estaban gastando mi dinero, ya estaban planeando su nueva vida sobre mi tumba, pero yo aún no estaba muerto, y no estaba ni de lejos tan confundido como ellos creían. No sé cuánto tiempo estuve sentado ahí en la oscuridad, con el rostro de Elena observándome desde el marco de plata en la mesita. La casa se sentía diferente ahora, como si las propias paredes hubieran escuchado la traición de mi hija y estuvieran conteniendo la respiración. Mis piernas se sintieron inestables cuando finalmente me levanté para encender la lámpara. La cálida luz cayó sobre la sala que habíamos amueblado pieza por pieza. Cada artículo elegido con cuidado y comprado con sacrificio. El sofá color vino donde Catalina solía acurrucarse para hacer la tarea. La mesa de centro que construí en el garaje, lijándola hasta dejarla suave mientras ella jugaba a mis pies. Fui a la cocina y abrí el cajón donde guardaba recibos y papeles viejos. Mis dedos encontraron la carpeta que buscaba sin un pensamiento consciente. 20 años de registros financieros que nunca tiré porque Elena siempre decía, nunca sabes cuándo los vas a necesitar. Recibos de la colegiatura de la Universidad Iberoamericana, 1.000.000 de pesos a lo largo de 4 años. Recordé esos turnos dobles, llegando a casa con polvo de cemento en el pelo y yeso bajo las uñas. Elena me esperaba con café y me masajeaba los hombros mientras yo pagaba las cuentas en esta misma mesa de la cocina. Roberto, te estás matando de tanto trabajar, me dijo una noche, viéndome calcular cómo pagar el semestre de primavera de Catalina. Se merece algo mejor de lo que nosotros tuvimos, Elena. Es lo suficientemente lista para lo que sea. Elena me había besado en la coronilla. Solo no le des tanto que se le olvide ser agradecida. Debería haberla escuchado. Dios, debería haberla escuchado. Los recibos de la boda también estaban ahí. 650,000 pesos por un solo día. Le dije a Catalina que podíamos permitirnos 100,000, quizás 150 si nos estirábamos. Pero ella había llorado de verdad, porque quería la boda de sus sueños. Trabajé fines de semana durante 6 meses instalando pisos de duela para un amigo contratista que me pagaba por debajo del agua. Papi, eres el mejor padre del mundo, me susurró durante nuestro baile, su cabeza en mi hombro, su vestido de novia rozando mi smoking alquilado. Nunca olvidaré esto, pero lo había olvidado. Igual que había olvidado quién le salió de aval para el crédito de su primer coche cuando su historial no era lo suficientemente bueno. Igual que había olvidado quién hizo las llamadas para conseguirle ese trabajo de marketing cuando estuvo desempleada durante 8 meses después de graduarse. Encontré los estados de cuenta de hace 2 años después de que Javier perdiera su puesto de asesor financiero por razones que nunca explicaron del todo. Se habían mudado temporalmente, solo hasta que Javier encontrara algo nuevo. Nunca les cobré renta. Pagué el aumento en las facturas de luz y agua. Compré el mandado para 3 adultos en lugar de para un viudo solitario. Javier me daba palmaditas en el hombro y me llamaba el suegro más generoso de México. Catalina me abrazaba y decía, papá, te lo pagaremos en cuanto nos recuperemos. Llevaban más de 1 año recuperados, ambos con buenos trabajos, ambos ganando más dinero del que yo jamás tuve, pero nunca mencionaron mudarse, nunca mencionaron pagarme. La cena de aniversario que pagué el mes pasado, 4,000 pesos en ese elegante restaurante de carnes en Polanco, porque Javier dijo que merecían celebrar. La factura de la reparación del coche que cubrí cuando el BMW de Javier necesitó una transmisión nueva, 60,000 pesos que vaciaron mi fondo de emergencia. Roberto es como un padre para mí, le había dicho Javier a sus amigos en su última carne asada con el brazo sobre mis hombros. Soy tan afortunado de haberme casado dentro de esta familia. Me había sentido orgulloso, realmente orgulloso, de ser el suegro generoso, el hombre que cuidaba de su familia sin importar el costo. Subí a la recámara de Elena y mía,
que seguía igual después de 2 años. Su alajero estaba sobre el tocador, sus lentes para leer doblados junto a la lámpara. Abrí el cajón de abajo donde guardaba nuestros papeles importantes y saqué las escrituras originales de la casa. Roberto y Elena Hayes, compra de 1999. Sin gravámenes, sin avales, sin complicaciones, solo mi nombre ahora que Elena se había ido. De pie allí, en el dormitorio donde Elena había pasado sus últimos días, rodeado de todo lo que habíamos construido juntos, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor seguía ahí, afilado como un cristal roto, pero debajo de él, algo más duro se estaba formando. Querían deshacerse de mí y vender el trabajo de mi vida. Pensaban que era demasiado viejo, demasiado confundido, demasiado agradecido por su atención como para luchar. Miré la foto de Elena en el buró, recordando su voz de todos esos años atrás. No le des tanto que se le olvide ser agradecida. Bueno, Elena, nuestra hija definitivamente lo había olvidado, pero estaba a punto de recordar que su viejo no era tan indefenso como ella pensaba. Fui a mi estudio y saqué la tarjeta de presentación que había guardado en el cajón de mi escritorio durante 3 años. Licenciado Tomás Fierro, abogado inmobiliario. Elena había insistido en que nos reuniéramos con él después de su diagnóstico de cáncer, solo para asegurarnos de que nuestros asuntos estuvieran en orden. Era hora de otra consulta. A la mañana siguiente caminé por mi casa como un extraño viéndola por primera vez. Pero en lugar de ver un hogar, estaba viendo lo que Catalina y Javier veían: metros cuadrados, valor de mercado, activos líquidos. En la cocina pasé la mano por la cubierta de granito que yo mismo instalé, trabajando a la luz de una lámpara después de mi jornada laboral, porque no podíamos permitirnos contratar a nadie. Elena había elegido el diseño, un gris moteado con vetas doradas que atrapaban la luz de la mañana. Preparó café en esta cubierta todas las mañanas durante 16 años, hasta que el cáncer le quitó las fuerzas. Recordé la mañana de Navidad en que una Catalina de 3 años dio sus primeros pasos tambaleantes justo aquí, desde el refrigerador hasta los brazos extendidos de Elena. Ambos lloramos de alegría, Elena levantando a nuestra hija y haciéndola girar mientras yo buscaba la cámara a toda prisa. Nuestra bebé está caminando en nuestra casa, había susurrado Elena con las lágrimas corriéndole por las mejillas, en la casa que construimos para ella. La sala albergaba 25 años de mañanas de Navidad. Todavía podía ver la cara de Catalina, de 7 años, iluminándose al ver la casa de muñecas. Había pasado 3 meses construyéndola en el garaje, trabajando en secreto después de que ella se fuera a la cama. Elena había cosido cortinas diminutas para las ventanas, hecho muebles en miniatura con cartón y retazos de tela. «Papi, es igualita a nuestra casa», había chillado Catalina, y lo era. La había hecho una réplica perfecta, hasta el pequeño ventanal en lo que representaba su dormitorio. Ese ventanal me había costado 6 meses de tiempo extra. Elena lo había visto en una revista y se había enamorado de la idea de leer allí por las tardes. Aprendí a cortar ángulos que nunca antes había cortado. Medí y volví a medir hasta que me dolió la espalda de tanto arrastrarme por el marco. «Roberto, no podemos permitirnos esto», se había preocupado Elena cuando me vio marcando las medidas en la pared. «Lo quieres, lo tendrás», le dije. «Haré que funcione». Subí las escaleras hasta la antigua habitación de Catalina, todavía pintada del amarillo suave que ella había elegido para su 16º cumpleaños, todavía decorada con fotos de sus amigos de la prepa y recuerdos de la universidad. La habitación donde la había mecido durante las noches de cólicos cuando era bebé, donde Elena y yo le habíamos ayudado con la tarea de álgebra en el pequeño escritorio blanco que construí para que encajara perfectamente bajo la ventana. La recámara principal fue lo más difícil. El lado de la cama de Elena todavía tenía su vaso de agua en el buró, su marcapáginas todavía en la página 247 de la novela que nunca terminaría. Construí estos vestidores con mis propias manos, diseñados a medida para la altura de Elena. Su ropa todavía colgaba allí, oliendo débilmente a su perfume. Esta era la habitación donde habíamos planeado nuestro futuro, donde habíamos susurrado sobre nuestros sueños para Catalina, donde Elena había muerto sosteniendo mi mano mientras las máquinas pitaban a nuestro alrededor. «Prométeme que no dejarás que se aprovechen de ti», dijo cerca del final, su voz apenas un susurro.
Eres demasiado bueno, Roberto, demasiado generoso. Prométeme que te cuidarás. Lo había prometido, pero no había cumplido esa promesa, ¿verdad? En mi estudio encontré la carpeta con las fotos de la construcción que Elena había guardado. Fotos mías echando los cimientos en la primavera de 1999, 25 años más joven y 25 kilos más fuerte. Yo y mi cuadrilla instalando la estructura. Elena con su casco de obra trayéndonos limonada en los calurosos días de verano. Su vientre apenas comenzando a mostrarse con Catalina. Los registros financieros de esos años contaban la historia que las fotos de Elena no podían. Segunda hipoteca, préstamo personal de mi hermano, Elena tomando un trabajo de medio tiempo en la Secretaría de Educación para ayudar con los costos de los materiales. Comimos frijoles y arroz durante meses, condujimos coches que se mantenían unidos con plegarias y cinta adhesiva, pero habíamos construido esta casa con nuestro sudor, nuestro sacrificio, nuestro amor mutuo y por la familia que estábamos creando. Y ahora mi hija, la bebé que había dado sus primeros pasos en esta cocina, la niña que había jugado en el jardín que yo había diseñado con mis propias manos, quería venderlo todo y arrumbarme como un mueble incómodo. Tomé la tarjeta de presentación del licenciado Tomás Fierro del cajón de mi escritorio. Los bordes estaban gastados por 3 años de manoseo, pero el número de teléfono todavía era claro. Catalina y Javier pensaban que estaban tratando con un viejo confundido que estaría agradecido por cualquier migaja de atención que le arrojaran. Pensaban que era débil, indefenso, listo para entregar el trabajo de mi vida sin luchar. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. Marqué el número de Tomás, mis manos firmes como la piedra. Afuera, la mañana de primavera era brillante y clara, el tipo de día que a Elena le encantaba, el tipo de día para nuevos comienzos. Las oficinas de Fierro y Asociados ocupaban el segundo piso de un modesto edificio de ladrillo en la Avenida de los Insurgentes, el tipo de lugar que se especializaba en ayudar a gente común con problemas reales en lugar de impresionar a clientes corporativos. Me había puesto mi mejor traje, el gris marengo que Elena había elegido para que usara en su funeral, y llegué 15 minutos antes, mis manos temblando solo un poco al registrarme en la recepción. Tomás Fierro era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 55 años, con sienes canosas y el comportamiento paciente de un hombre que había escuchado cada historia de terror familiar 2 veces. Su oficina estaba llena de libros de derecho y fotos familiares. Una esposa, 2 adolescentes, un golden retriever, el tipo de vida normal que Elena y yo habíamos intentado construir. Señor Roberto, qué bueno verlo de nuevo. Tomás sirvió café de una pequeña máquina en la esquina, el rico aroma llenando el espacio entre documentos legales y archivadores. Los recuerdo a usted y a Elena de hace unos años. Siento mucho su pérdida. Gracias. Acepté el café, sorprendido de lo firme que sonaba mi voz. Necesito discutir algo delicado sobre mi hija y mi yerno. Tomás se sentó detrás de su escritorio, pluma en mano. Lo escucho, le conté todo. La llamada telefónica, la conversación escuchada, sus planes de vender mi casa y meterme en un asilo. La expresión de Tomás nunca cambió, pero lo vi negar ligeramente con la cabeza cuando describí su afán por gastar mi dinero en la casa de sus sueños en Valle de Bravo. Desafortunadamente, señor Roberto, este escenario es más común de lo que se imagina. Tomás dejó su pluma y se reclinó en su silla. Los hijos adultos a menudo asumen que saben qué es lo mejor para sus padres mayores, especialmente cuando hay bienes valiosos de por medio, pero no pueden hacer nada en realidad, o sí, quiero decir, legalmente. Empecemos por lo básico. La casa está a su nombre únicamente desde el fallecimiento de su esposa, ¿correcto? Así es. Elena y yo la poseíamos en copropiedad, pero cuando ella murió, se transfirió a mí automáticamente. Entonces, legalmente hablando, su hija y su yerno no tienen absolutamente ningún derecho sobre su propiedad. No pueden venderla, no pueden obligarlo a entrar en un centro de atención, no pueden tomar ninguna decisión sobre sus bienes sin su consentimiento explícito. Tomás sacó un bloc de notas de su cajón y comenzó a tomar apuntes. La casa le pertenece a usted, punto. El alivio me inundó, seguido inmediatamente por algo más agudo. Entonces, si quisiera venderla yo mismo, podría ponerla en el mercado mañana mismo si así lo deseara. Es su propiedad, su decisión. Tomás levantó la vista de sus notas.
¿Puedo preguntar por qué está considerando esa opción? Pensé en la risa de Catalina cuando me llamó estorbo, en el frío cálculo de Javier sobre mi valor, en 25 años de sacrificio reducidos a una transacción inmobiliaria. Piensan que soy un inútil, que estoy confundido. Piensan que pueden manejarme como si fuera una propiedad. Mis manos se cerraron alrededor de la taza de café. Quizá es hora de que les demuestre exactamente lo aguda que sigue estando mi mente. Tomás guardó silencio por un momento, estudiando mi rostro. El mercado inmobiliario de la Ciudad de México está increíblemente fuerte en este momento, especialmente en su colonia. Las propiedades se venden en cuestión de días, a menudo con ofertas de contado por encima del precio de venta. Hizo una pausa. Si hablara en serio sobre vender rápidamente antes de que su hija y su yerno regresen de su viaje, ¿qué tan rápido podría suceder? Con el comprador adecuado, y hay muchos inversionistas buscando propiedades como la suya, podríamos tener una venta completada en una semana, quizá menos. Tomás se inclinó hacia adelante. Pero, señor Roberto, esta es una decisión muy importante. Una vez que venda, no hay vuelta atrás. Construí esa casa con mis propias manos, licenciado Fierro. Cada tabla, cada clavo, cada detalle personalizado. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Pasamos la siguiente hora discutiendo los aspectos prácticos, estimaciones de valor de mercado, redes de compradores de contado, requisitos legales. Tomás explicó que podría tener todo preparado en 24 horas si yo hablaba en serio. La consulta cuesta 4,000 pesos, dijo Tomás mientras me preparaba para irme. Si decide seguir adelante, eso se aplica a mis honorarios legales por la venta. Pagué en efectivo, sintiéndome más lúcido de lo que me había sentido en meses. Caminando hacia mi camioneta bajo el sol de primavera, sentí mi teléfono vibrar en mi bolsillo. El nombre de Catalina apareció en la pantalla y, por primera vez desde su traición, sonreí. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Podía imaginármela en algún vestíbulo de hotel en Monterrey, probablemente mirando su reloj, preguntándose por qué su agradecido y viejo padre no se apresuraba a contestar su llamada, que se preguntara, que ella y Javier hicieran sus planes sobre mi futuro, mi casa, mi vida. Les esperaba la sorpresa de sus vidas. El teléfono siguió sonando mientras subía a mi camioneta, con la tarjeta de Tomás Fierro segura en mi cartera y un plan formándose en mi mente que le enseñaría a mi hija ingrata exactamente con quién estaba tratando. Había construido mi vida de la nada una vez. Ciertamente podía derribarla y reconstruirla en mis propios términos. El teléfono finalmente dejó de sonar, pero sabía que volvería a llamar. Siempre lo hacía cuando necesitaba algo del viejo. Esta vez iba a recibir mucho más de lo que esperaba. Para cuando llegué a la entrada de mi casa, la confianza había reemplazado el temblor en mis manos. Las palabras de Tomás Fierro resonaban en mi mente. Es su propiedad, su decisión. 25 años de dudas y vacilaciones se habían disipado como la neblina de la Ciudad de México bajo el sol de la mañana. Estaba abriendo la puerta principal cuando el teléfono sonó de nuevo. A través de la ventana pude verlo vibrar contra la cubierta de la cocina donde lo había dejado. El nombre de Catalina brillaba en la pantalla y, por primera vez desde su traición, sonreí. Que se cocinara en su propio jugo por un momento, que se preguntara por qué su agradecido y viejo padre no corría a contestar. Me serví un vaso de agua, respiré hondo y contesté al sexto timbrazo. «Papá, ahí estás». La voz de Catalina prácticamente chispeaba con un entusiasmo artificial. Empezaba a preocuparme cuando no contestaste antes. Lo siento, mi vida. Salí a hacer unos mandados. Mantuve mi tono cálido, paternal. ¿Cómo te trata Monterrey? Ay, ya sabes cómo son estos congresos de negocios. Pero oye, tengo una noticia maravillosa. Hizo una pausa para darle un efecto dramático. Javier y yo hemos estado planeando algo muy especial para ti. Apreté el teléfono con más fuerza. Mis nudillos se pusieron blancos. Ah, ¿sí? Queremos invitarte a unas vacaciones. Te mereces un descanso y relajación después de todo lo que has pasado desde que mamá murió. Su voz tenía esa simpatía ensayada que ahora reconocía como manipulación. Encontramos un lugar precioso.
Es como un resort, pero con personal médico disponible, por si necesitas algo. Un resort con personal médico. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se me romperían los dientes. Suena encantador, mi vida. De verdad no tenían que tomarse tantas molestias por mí. Tonterías. Eres familia. La voz de Javier se escuchó de fondo. Debía estar escuchando en altavoz. Ya hemos hecho todos los arreglos. ¿Y cuando estaban pensando? Logré decir, sabiendo perfectamente que me querían fuera antes de regresar a reclamar su herencia. Bueno, deberíamos estar de vuelta para el próximo viernes, dijo Catalina. Esperábamos que pudieras estar listo para entonces. Solo empaca algo de ropa y artículos personales. Ya sabes, lo esencial. Lo esencial. No los álbumes de fotos que Elena había organizado con tanto amor. No los muebles que había construido con mis propias manos. Solo lo esencial para un viejo que está siendo enviado a morir. De hecho, Catalina, yo también tengo una sorpresa para ustedes, para cuando regresen. Ay, papá, ¿qué tipo de sorpresa? Sonaba genuinamente complacida, probablemente imaginando que había firmado papeles o facilitado su trabajo de alguna manera. Caminé hacia el ventanal que había construido para Elena, mirando hacia el jardín que ella había plantado, el columpio del porche donde habíamos pasado innumerables tardes planeando nuestro futuro. Es algo en lo que he estado trabajando desde nuestra última conversación. Creo que se sorprenderán mucho. Eres tan dulce, papá. Hablaremos de todo cuando lleguemos a casa, ¿de acuerdo? Descansa y nosotros nos encargaremos de todo lo demás. Dulce. Me llamaba Dulce mientras planeaba robarme la vida. Lo haré, mi vida. Te quiero. Yo también te quiero, papá. Nos vemos el viernes. La línea se cortó y dejé el teléfono con las manos más firmes de lo que las había tenido en semanas. Fui a mi estudio y abrí mi laptop, la pantalla cobrando vida con posibilidades que nunca antes había considerado. Mis dedos flotaron sobre el teclado por un momento antes de escribir. Agentes inmobiliarios, CDMX. Los resultados de la búsqueda llenaron mi pantalla como municiones en una guerra que finalmente estaba listo para pelear. Siempre había sido metódico. 25 años como ingeniero de obra me habían enseñado a investigar a fondo antes de tomar cualquier decisión. Esa noche, esa naturaleza metódica serviría a un propósito diferente. Hice clic en los perfiles de los agentes, comparando tasas de éxito y testimonios de clientes como solía comparar proveedores de acero estructural. Las Lomas, Polanco, La Condesa, colonias donde las casas se vendían por el tipo de dinero que Catalina y Javier ya estaban gastando en sus sueños. Un nombre seguía apareciendo en los primeros resultados. Braulio Correa, 43 años, especializado en ventas rápidas, con un promedio de 18 días desde la publicación hasta el cierre. Su foto mostraba una sonrisa profesional y ojos seguros, el tipo de hombre que podía hacer que las cosas sucedieran rápido. Sus testimonios eran exactamente lo que necesitaba ver. Braulio vendió nuestra casa en 6 días, consiguió un comprador de contado en 48 horas, cierre sin problemas, sin complicaciones. Me quedé mirando su número de teléfono directo, prominentemente exhibido debajo de sus credenciales. Este era el momento, el que pondría todo en marcha. Una vez que hiciera esta llamada, no habría vuelta atrás para ser el viejo agradecido y manejable que mi hija esperaba. La foto de Elena en mi escritorio parecía estar observándome. Casi podía oír su voz. Roberto, ¿estás seguro de esto? Estaba seguro, más seguro de lo que había estado de nada desde su funeral. Marqué el número de Braulio Correa con dedos firmes. Braulio Correa, Correa Bienes Raíces. ¿En qué puedo ayudarle? Señor Correa, mi nombre es Roberto Hayes. Estoy interesado en vender mi casa rápidamente. ¿Qué tan rápido pueden suceder estas cosas en realidad? Bueno, señor Hayes, eso depende de varios factores, pero con la propiedad y la estrategia de precios adecuadas he cerrado tratos en tan solo 10 días con compradores de contado. ¿Qué tipo de plazo tiene en mente? ¿10 días? Mi corazón martilleaba contra mis costillas. ¿10 días? ¿Tan rápido? Absolutamente. El mercado de la Ciudad de México está increíblemente caliente en este momento, especialmente para propiedades bien mantenidas en colonias establecidas. ¿Puede contarme un poco sobre su casa?
Miré alrededor de mi cocina, viéndola a través de los ojos de un comprador por primera vez. 2 pisos, 320 metros cuadrados, construida en 1999, en la zona de Las Lomas. 3 recámaras, 2 baños y medio. La he mantenido bien. Hice la mayor parte del trabajo yo mismo a lo largo de los años. La voz de Braulio se agudizó con interés. Eso suena exactamente a lo que varios de mis inversionistas están buscando. Propietario original, bien mantenida, colonia establecida. Esos son puntos de venta de primera. ¿Le interesaría una evaluación de la propiedad? ¿Qué tan pronto podría venir? Puedo estar allí esta misma tarde si está disponible. Digamos a las 3. Miré el reloj. Acababa de pasar el mediodía. Las 3 en punto es perfecto. Déjeme darle la dirección. Después de colgar, me senté en el repentino silencio de mi cocina. La magnitud de lo que había puesto en marcha comenzando a asentarse en mi pecho. En 3 horas, un extraño caminaría por la casa que Elena y yo habíamos construido juntos, asignando valores en pesos a nuestros recuerdos. Pasé las 2 horas siguientes limpiando obsesivamente viejos hábitos de la época de Elena, cuando insistía en que la casa estuviera impecable para cualquier visita. Limpié el polvo del ventanal, arreglé los cojines del sofá, me aseguré de que cada superficie brillara. Pero esta limpieza se sentía diferente. No me estaba preparando para recibir invitados, me estaba preparando para una ejecución. Exactamente a las 3 en punto sonó el timbre. Me alisé la camisa, respiré hondo, un aliento que llevaba el aroma de los saquitos de la banda de Elena, todavía guardados en el armario de la ropa blanca, y caminé hacia la puerta principal. Mi mano tembló ligeramente al cerrarse sobre la perilla de latón que yo mismo había instalado hacía 15 años. Más allá de esta puerta esperaba mi salvación o mi condena. Giré la manija y abrí la puerta a mi futuro. Braulio Correa era exactamente como en su foto, profesional pero accesible, de unos 40 y tantos años, con ese tipo de porte seguro que proviene de años de tratos exitosos. Llevaba un portafolio de cuero y una tableta, y en el momento en que entró, sus ojos se abrieron de par en par. ¡Guau! Se detuvo en mi vestíbulo, su mirada recorriendo las molduras del techo que había instalado a mano hasta los pisos de duela que Elena y yo habíamos seleccionado juntos. Señor Roberto, esto es exactamente lo que esperaba. Lo observé mientras asimilaba los detalles. La forma en que la luz de la tarde entraba a raudales por el ventanal de Elena, el flujo continuo de la sala al comedor que había logrado al quitar un muro de carga e instalar una viga. Su aprecio era genuino, profesional. No bromeaba sobre el mantenimiento de este lugar. Sacó su tableta y comenzó a tomar fotos. ¿Estos pisos de duela en toda la casa son originales? Los instalé yo mismo en 2001. Elena quería algo que durara, así que elegimos duela de roble macizo de 3/4 de pulgada. Me encontré cayendo en el ritmo familiar de discutir mi trabajo, orgulloso a pesar de todo lo que estaba sucediendo. ¿Y esta cocina? Braulio se detuvo en la cubierta de granito, pasando la mano por el borde. Instalación a medida, cada centímetro. Elena eligió el diseño. Dijo que las vetas doradas le recordaban la luz del sol. Mi voz se quebró ligeramente. Pasé 3 fines de semana para que las medidas quedaran perfectas. Braulio estaba escribiendo notas en su tableta, fotografiando los gabinetes a medida, probando los grifos y los enchufes, con la minuciosidad de alguien que sabía lo que los compradores querían. Señor Roberto, tengo que ser honesto con usted. En mis 15 años haciendo esto, rara vez veo propiedades mantenidas a este nivel. Soy ingeniero. Bueno, era ingeniero. Creo en hacer las cosas bien a la primera. Se nota, señaló hacia la sala. ¿Me permite? Asentí, siguiéndolo mientras admiraba el diseño de planta abierta, las estanterías empotradas que flanqueaban la chimenea, la forma en que las elecciones de decoración de Elena habían convertido nuestro proyecto de construcción en un hogar. Este ventanal, trabajo a medida, lo construí para mi esposa. Quería un rincón de lectura. Podía imaginármela allí con sus novelas de misterio y su té de la tarde, sus lentes de lectura posados en la nariz. Braulio estaba tomando medidas ahora, su emoción apenas contenida.
Señor Roberto, necesito mostrarle algunas ventas comparables. Sacó listados en su tableta. Propiedades similares en esta zona se han vendido entre 17 y 18.5 millones de pesos. Se me apretó el pecho. Eso era más de lo que Catalina y Javier habían estimado en su cruel conversación. Pero dada la condición y las características personalizadas de su casa, estoy pensando que la pongamos en 18 millones de pesos. Eso debería moverla rápidamente y al mismo tiempo conseguirle el mejor precio. 18 millones de pesos. Me senté pesadamente en la silla de lectura de Elena, el número dando vueltas en mi cabeza. ¿Tanto? Logré decir. Señor Roberto, está sentado sobre una mina de oro. Propiedades como esta no salen al mercado a menudo, especialmente no en esta condición. La voz de Braulio transmitía la confianza de alguien que conocía su negocio. De hecho, tengo un grupo de inversión que ha estado buscando exactamente este tipo de propiedad. ¿Qué tipo de grupo de inversión? Se especializan en propiedades de alquiler de alta calidad en colonias establecidas. Pagan de contado, sin contingencias de financiamiento, sin negociaciones de reparaciones. Pueden cerrar en 10 días hábiles. 10 días hábiles. Catalina y Javier regresarían de Monterrey en 8 días, esperando encontrar a su padre agradecido y manejable, listo para ser enviado a su resort. ¿Cuál es el truco? ¿Por qué tan rápido? Braulio sonrió. No hay truco. El efectivo significa que no hay retrasos por préstamos ni contingencias de tasación que puedan arruinar el trato. Hacen sus propias inspecciones, pero francamente, su casa está en mejor forma que la mayoría de las construcciones nuevas que veo. Miré alrededor de la sala donde Catalina había dado sus primeros pasos, donde Elena y yo habíamos celebrado mañanas de Navidad y fiestas de cumpleaños, y tranquilas tardes de domingo, leyendo el periódico juntos. ¿Cuándo tendría que salir? El contrato estándar le da 30 días después del cierre, pero son flexibles si necesita más tiempo. Lo principal es obtener el título de propiedad limpio y completar el papeleo. Pensé en la voz de Catalina en el teléfono, llamándome dulce mientras planeaba robarme la vida. Pensé en el frío cálculo de Javier, reduciéndome a un estorbo que había que manejar. Pensé en la advertencia de Elena sobre ser demasiado generoso, demasiado confiado. Hagámoslo. La máscara profesional de Braulio se deslizó por un momento, revelando una emoción genuina. Excelente elección, señor Roberto. Déjeme llamarlos ahora mismo. Lo vi marcar. Lo escuché describir mi propiedad con el entusiasmo de alguien que había encontrado un tesoro enterrado. Zona de las Lomas. Propietario original. Condición impecable. Características personalizadas en toda la casa. Terminó la llamada con una amplia sonrisa. ¿Quieren proceder de inmediato? Puedo tener los contratos iniciales listos para mañana por la mañana. El sol se estaba poniendo a través del ventanal de Elena, proyectando una luz dorada sobre la habitación donde acababa de aceptar vender 25 años de mi vida, pero por primera vez, desde esa devastadora llamada telefónica, sentí algo que había estado ausente durante demasiado tiempo: control. ¿Qué le parece a las 9 de la mañana? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo, y me di cuenta de que Braulio esperaba una respuesta que lo cambiaría todo. El reloj de pie en el pasillo, el regalo del 15º aniversario de Elena, marcaba el tiempo con un tic-tac constante en el silencio. Las 9 de la mañana suena perfecto. Después de que Braulio se fuera con promesas de contratos y plazos de cierre, me quedé solo en la casa que pronto pertenecería a otra persona. La luz del atardecer a través de las ventanas de Elena pintaba todo de dorado, como una fotografía de una vida que estaba a punto de dejar atrás. Pero no sentía tristeza, sentía expectación. Braulio llegó a la mañana siguiente con contratos, un notario y café para todos, el tipo de eficiencia profesional que siempre había respetado. Leí cada línea con la minuciosidad que me había hecho un buen ingeniero, revisando los detalles como solía revisar los planos. Precio de venta, 18 millones de pesos. Compra de contado, fecha de cierre, 10 días hábiles a partir de la firma. El notario, una mujer de mediana edad con ojos amables, me guió en cada firma.
Contingencias mínimas, solo la búsqueda del título y la inspección final. Y puedo permanecer en la casa durante 30 días después del cierre si es necesario. Es correcto, señor Roberto, aunque la mayoría de los vendedores prefieren mudarse antes solo por tranquilidad. Tranquilidad. Casi me reí. La única tranquilidad que vendría de ver las caras de Catalina y Javier cuando descubrieran lo que su estorbo había hecho. Firmé con mano firme y, así de simple, el proceso se puso en marcha. Los primeros 3 días pasaron en un torbellino de papeleo e inspecciones. La notaría comenzó su búsqueda a través de décadas de registros. Los inversionistas enviaron a su equipo, un grupo educado que admiró mi trabajo y no encontró nada de qué quejarse. Su suegro realmente sabía lo que hacía, le dijo uno de ellos al representante, ya que asumieron que yo ya me había ido. Estos pisos, esta instalación eléctrica, todo de primera calidad. Del cuarto al sexto día, me convertí en un hombre con una misión secreta. Busqué apartamentos en línea, buscando algo pequeño pero cómodo, un lugar donde pudiera empezar de nuevo con casi 18 millones de pesos en el banco. Encontré un lugar en La Condesa, un complejo para personas mayores con jardines y un centro comunitario. El tipo de lugar del que Elena y yo a veces habíamos hablado para nuestros años dorados. También llamé a bodegas de autoalmacenamiento, planeando cuáles de las cosas de Elena conservaría y cuáles tendría que dejar para los nuevos dueños. Su vajilla, definitivamente su alajero, los álbumes de fotos, lo esencial de una vida juntos. Del séptimo al noveno día, me invadió una extraña confianza que no había sentido en años. Cada mañana me despertaba sabiendo que estaba un paso más cerca de la libertad, un paso más cerca de demostrarle a mi hija que su viejo y confundido padre era más astuto de lo que ella jamás había imaginado. Doña Patricia, la vecina de al lado, notó la actividad, preguntó por los inspectores y la gente de aspecto oficial. Solo están haciendo unos trabajos, le dije, odiando la media verdad, pero sabiendo que la verdad completa se extendería por el vecindario antes de que estuviera listo. El octavo día, Braulio llamó con la confirmación final. Todo está en orden para el cierre de mañana, señor Roberto. Los compradores están encantados con los resultados de la inspección. La transferencia bancaria se completará el mismo día. Tendrá acceso a los fondos de inmediato. Esa noche, empaqué una sola maleta con ropa y artículos personales, no porque me fuera a mudar todavía, sino porque quería estar listo para cualquier cosa. Miré la foto de Elena en nuestro tocador y susurré, espero que entiendas lo que estoy haciendo. La mañana del viernes llegó brillante y clara, el tipo de día de primavera que Elena solía decir que era la Ciudad de México en su máxima expresión. Me vestí cuidadosamente con mi mejor traje, no el del funeral, sino el azul marino que Elena me había comprado para la graduación universitaria de Catalina. La oficina de la notaría era todo eficiencia profesional y felicitaciones. Los compradores estaban representados por su abogado, una mujer astuta que revisó 2 veces cada documento. Braulio manejó el papeleo como un director de orquesta. Señor Roberto, si me hace favor de firmar aquí y rubricar allá. Cada firma se sentía como cortar una cadena. La cesión de derechos, el estado de cuenta final, el reconocimiento final de que la casa en la calle Maple 1247 ya no pertenecía a Roberto Hayes, y esta es la confirmación de su transferencia. 18 millones de pesos, menos los costos de cierre, han sido depositados en su cuenta. Me quedé mirando los números en el papel. Más dinero del que había visto en un solo lugar. Más dinero del que Catalina y Javier habían soñado que su estorbo podría acceder. Nos dimos la mano, todos complacidos con la transacción sin contratiempos. Braulio me acompañó a mi camioneta, prometiendo mantenerse en contacto si alguna vez necesitaba servicios inmobiliarios de nuevo. Tomó la decisión correcta, señor Roberto. A veces, un nuevo comienzo es exactamente lo que necesitamos.
Conduje a casa a través de colonias que había conocido durante 25 años, pasando por la escuela primaria donde Catalina había aprendido a leer, pasando por el parque donde Elena y yo solíamos caminar cada domingo por la mañana, pero en lugar de nostalgia sentí liberación. Me estacioné en mi entrada y me senté en mi camioneta, mirando la casa que ya no era mía. Las llaves de la puerta principal se sentían pesadas en mi palma, pero mañana se las entregaría a los nuevos dueños y me alejaría de este capítulo de mi vida. Catalina y Javier debían regresar de Monterrey en 3 días. Llegarían esperando encontrar a su padre agradecido y manejable, listo para ser empaquetado y enviado a su resort. En cambio, iban a encontrar una casa vacía y una lección que nunca olvidarían. Salí de mi camioneta y caminé hacia mi puerta principal, sacando mi teléfono para hacer la siguiente llamada en un plan que estaba funcionando mejor de lo que jamás había esperado. El motor hacía tic-tac mientras se enfriaba en la entrada de mi casa, pero no podía decidirme a apagarlo. Me quedé mirando la casa que había construido con mis propias manos, la casa que ahora pertenecía a extraños. La casa a la que Catalina y Javier esperaban regresar y encontrar a su padre agradecido y manejable, esperando ser enviado lejos. Las llaves de la puerta principal se sentían como plomo en mi palma. Nuevos dueños o no, todavía tenía acceso por 30 días. Tiempo suficiente para completar lo que había comenzado. Conduje al Starbucks de la Avenida Insurgentes y me estacioné en el lote, con las manos firmes mientras marcaba a la sección amarilla para encontrar un cerrajero de 24 horas. La tarifa de emergencia costaría 2,000 pesos extra, pero el dinero ya no era una preocupación. Cerrajería AA de emergencia, habla Eduardo. Necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa hoy. Es urgente. ¿En cuánto tiempo podría venir? Lo más pronto posible. Puedo pagar en efectivo. Puedo estar allí en 2 horas. Deme la dirección. De vuelta en la casa, esperé a Eduardo en mi camioneta, viendo a doña Patricia regar su jardín en la casa de al lado. Me saludó con la mano y le devolví el saludo, con el pecho oprimido por saber que le estaba mintiendo a todos los que se preocupaban por mí. Eduardo llegó en una camioneta llena de herramientas y herrajes. Un hombre de unos 50 años que claramente había visto todo tipo de emergencias de cerrajería que la Ciudad de México podía ofrecer. ¿Problema de seguridad, señor?, preguntó, estudiando mi puerta principal. Situación de nuevo propietario. Más vale prevenir que lamentar. Asintió como si ya lo hubiera escuchado antes y se puso a trabajar. Lo vi quitar las cerraduras que yo había instalado hacía 15 años. Los herrajes de latón que Elena había elegido porque combinaban con el llamador de nuestra puerta. Estas son cerraduras de calidad, comentó Eduardo mientras trabajaba. Alguien sabía lo que hacía cuando las instaló. Fui yo. Me gustan las cosas bien hechas. Las nuevas cerraduras eran plateadas en lugar de latón, modernas en lugar de tradicionales. Hacían un clic diferente cuando Eduardo las probó, un sonido más agudo y mecánico que las antiguas. Aquí tiene sus nuevas llaves, señor. 3 copias de cada una. Puerta principal, puerta trasera y entrada lateral del garaje. Eduardo me entregó un llavero que se sentía extraño en mi palma. Serán 9,000 pesos con la tarifa de emergencia. Pagué en efectivo de mi cartera, sabiendo que no habría rastro de papel que conectara a Roberto Hayes con esta transacción. Después de que Eduardo se fue, me paré en mi casa vacía y comencé la parte más difícil, empacar 25 años de vida en lo que podía llevar. El alajero de Elena fue lo primero que metí en mi maleta, junto con nuestras fotos de boda y la novela que estaba leyendo cuando murió. El marcapáginas todavía en la página 247, mis títulos de ingeniería, nuestros documentos importantes, el libro de cocina favorito de Elena con las notas escritas a mano en los márgenes. Dejé casi todo lo demás. Los muebles que contaban nuestra historia tendrían que quedarse. Los álbumes de fotos que narraban la infancia de Catalina, la ropa de Elena todavía colgada en nuestro armario, todavía con el leve aroma de su perfume. Mientras empacaba, llamé a los apartamentos Residencial Sol Poniente desde mi teléfono, explicando que necesitaba un apartamento amueblado de una recámara de inmediato.
Tenemos una unidad encantadora disponible para ocupación inmediata, dijo la señora Chen, la administradora de la propiedad. Contrato mes a mes si prefiere flexibilidad. Lo tomo. Me reuní con la señora Chen en el complejo de apartamentos una hora después. Un edificio modesto pero limpio, diseñado para personas mayores, con un centro comunitario y jardines bien cuidados. La unidad de una recámara era simple pero cómoda, amueblada con todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. El depósito en efectivo está perfecto, señor Roberto. ¿Cuándo le gustaría mudarse? Esta noche. Las cejas de la señora Chen se arquearon ligeramente. Bat no hizo preguntas. Firmé el contrato y le entregué el primer mes de renta más el depósito. Casi 60,000 pesos que me habría parecido imposible gastar tan casualmente hace solo 2 semanas. Cargando mi coche en el crepúsculo, vi a doña Patricia observando desde su ventana. Me saludó de nuevo con la mano y sentí el peso de todas las relaciones que estaba cortando, todas las conexiones que Catalina y Javier me habían obligado a romper. Di un último paseo por las habitaciones vacías, mis pasos resonando de manera diferente ahora que la casa pertenecía a otra persona. En la cocina donde Elena le había enseñado a Catalina a hornear galletas de Navidad. En la sala donde habíamos visto a Catalina abrir regalos en la mañana de Navidad. En nuestra recámara, donde Elena había dado su último aliento mientras yo sostenía su mano. Lo siento, mi amor, le dije en voz alta a la memoria de Elena. Pero tú lo entenderías. Siempre dijiste que era demasiado generoso para mi propio bien. Cerré la puerta con las nuevas cerraduras y me alejé de la calle Maple por la que podría ser la última vez. Mi espejo retrovisor lleno de la vida que estaba dejando atrás. El sol se estaba poniendo cuando llegué a Residencial Sol Poniente, mi coche cargado con lo esencial de mi existencia. Llevé mi maleta a mi nueva puerta principal, forcejeando con llaves desconocidas para cerraduras desconocidas. Dentro del pequeño apartamento, dejé caer mi maleta e inmediatamente busqué mi teléfono. La fase final de mi plan requería una llamada más, una pieza más del rompecabezas que les daría a Catalina y Javier la sorpresa de sus vidas. El apartamento se sentía como una habitación de hotel, funcional pero sin alma, con muebles genéricos y el persistente olor a limpiador industrial de alfombras. Me quedé de pie sosteniendo mi teléfono con la foto de Elena ya colocada en el buró, tratando de decidir qué banco protegería mejor casi 18 millones de pesos de los hijos que creían merecerlos. Abrí mi laptop en la pequeña mesa del comedor y comencé a investigar bancos que se especializaran en depósitos grandes. El Banco Comunitario de México llamó mi atención, más pequeño que las grandes cadenas, con un enfoque en el servicio personal y la discreción. Exactamente lo que necesitaba. Banco Comunitario de México, División de Banca Privada. Habla David Moreno. Señor Moreno, mi nombre es Roberto Hayes. Necesito abrir una cuenta para un depósito sustancial, alrededor de 18 millones de pesos. La breve pausa al otro lado de la línea me dijo que David estaba recalculando su día. Estaríamos absolutamente encantados de trabajar con usted, señor Hayes. ¿Cuándo le sería conveniente una consulta? Lunes por la mañana a las 9. Perfecto. Tendré todo preparado. El fin de semana se extendía ante mí como un territorio inexplorado. Nunca había vivido en otro lugar que no fuera la casa que Elena y yo construimos juntos. Este diminuto apartamento se sentía como el exilio, pero era un exilio por elección. Mi elección, no la de ellos. El sábado por la mañana preparé café en la cocineta desconocida y desempaqué metódicamente mis pertenencias. El alajero de Elena en el tocador, mis reconocimientos de ingeniería en la estantería, nuestra foto de boda junto a la cama, donde dormiría solo en un espacio que nunca había conocido la presencia de Elena. Fui al supermercado y compré comida para una persona. Comidas sencillas, nada que requiriera el tipo de cocina que a Elena le encantaba. El cajero, un joven de ojos amables, me preguntó si era nuevo en la zona. Acabo de mudarme, le dije. Empezando de nuevo, el domingo por la mañana descubrí una cafetería llamada Café y Vistas, a 3 cuadras de mi apartamento.
La barista, una joven llamada Sara con mechas moradas en el pelo, preparaba el tipo de café fuerte que yo prefería. «Usted es nuevo por aquí», observó, no con indiscreción, solo con amabilidad. «Ingeniero retirado», dije, buscando una vida más tranquila. Bueno, encontró el barrio adecuado para eso. La mayoría de nuestros clientes son bastante tranquilos. Me senté junto a la ventana con mi café, viendo a la gente pasear perros y empujar carriolas, viviendo el tipo de mañana de sábado normal que Elena y yo solíamos atesorar. Pero en lugar de tristeza, sentí algo que no había experimentado en meses: expectación. El lunes por la mañana me vestí con mi mejor traje y conduje al Banco Comunitario de México. David Moreno era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 45 años, con el tipo de calidez profesional que proviene de manejar los ahorros de toda una vida de la gente. «Señor Hayes, ¿qué lo trae al Banco Comunitario de México?» «Recientemente vendí mi casa. Necesito un nuevo comienzo con una institución que valore las relaciones personales por encima de las comisiones por transacción». David asintió con genuina comprensión. «Nos especializamos exactamente en ese tipo de servicio. Cuénteme sus necesidades». Le expliqué mi situación con cuidado. Un viudo que había vendido la casa familiar y necesitaba una banca segura y accesible. David hizo preguntas reflexivas, sin entrometerse más allá de lo necesario para la configuración de la cuenta. «Necesitaré transferir los fondos desde mi banco anterior», expliqué. «No hay problema en absoluto. Podemos iniciar esa transferencia hoy y los fondos deberían estar disponibles para el miércoles». David preparó el papeleo con tranquila eficiencia. Banca en línea, tarjeta de débito y chequera, todos los servicios estándar. Dada la cantidad, también le recomendaría nuestro paquete de cuenta premium para funciones de seguridad adicionales. Firmé documentos que me convirtieron en cliente oficial del Banco Comunitario de México, cliente número 847.293, con acceso a casi 18 millones de pesos que Catalina y Javier nunca verían. El martes y el miércoles pasaron en el extraño ritmo de mi nueva rutina: café matutino en Café y Vistas. Sara recordó mi pedido y me preguntó por mi fin de semana: paseos por la tarde por el barrio, descubriendo un pequeño parque con bancas donde otros jubilados alimentaban a las palomas y leían periódicos. El miércoles por la tarde, David llamó con la noticia que había estado esperando. «Señor Hayes, sus fondos se han acreditado con éxito. Su cuenta está totalmente activa». Colgué y miré alrededor de mi pequeño apartamento, la foto de Elena observándome desde el buró, la vida sencilla que estaba construyendo a partir de los escombros de la traición de mi hija. Por primera vez desde la muerte de Elena, me sentí verdaderamente en control de mi propio destino. El miércoles por la noche me senté en mi única silla. No la silla de lectura de Elena, no el sillón reclinable donde había escuchado la traición de Catalina, solo una silla simple en una habitación simple que me pertenecía por completo. Abrí mi laptop y escribí «minicámaras de vigilancia» en la barra de búsqueda. Mis dedos se cernieron sobre el teclado, sabiendo que lo que estaba a punto de ordenar capturaría el acto final de mi venganza. Catalina y Javier regresaban el viernes, esperando encontrar a su agradecido y viejo padre listo para ser manejado. En cambio, iban a descubrir que su estorbo se había convertido en su mayor problema. Los resultados de la búsqueda llenaron mi pantalla con docenas de opciones de vigilancia, desde cámaras de seguridad obvias hasta dispositivos disfrazados de objetos cotidianos. Después de 30 minutos de investigación, encontré lo que necesitaba: una minicámara inalámbrica oculta dentro de lo que parecía un cargador de teléfono. Las especificaciones eran perfectas para mi mente de ingeniero: habilitada para Wi-Fi, con control a través de una aplicación de smartphone, grabación activada por movimiento, 12 horas de duración de la batería y calidad de video nítida. Lo más importante, podía transmitir imágenes en vivo directamente a mi teléfono desde cualquier lugar con acceso a Internet. La ordené con envío express, pagando los 800 pesos adicionales para garantizar la entrega el jueves. El costo total fue de 3,000 pesos, una cantidad que me habría hecho dudar hace 2 semanas, pero que ahora apenas registraba. Con la cámara ordenada, pasé al siguiente elemento crucial:
la nota que explicaría todo a Catalina y Javier cuando descubrieran que sus llaves ya no funcionaban. El primer borrador era demasiado furioso, demasiado crudo con el dolor de su traición. El segundo era demasiado frío, carente de la devastación personal que habían causado. Para el tercer borrador, encontré el tono adecuado, digno pero devastador, amoroso pero final. Escribí con mi cuidadosa caligrafía de ingeniero la letra que Elena siempre había admirado. Queridos Catalina y Javier, si están leyendo esto, significa que mi plan funcionó a la perfección. Escuché su conversación telefónica sobre meterme en un asilo porque me estoy convirtiendo en un estorbo. Los escuché calcular cuánto dinero ganarían vendiendo mi casa. La casa ha sido vendida por 18 millones de pesos de contado. El dinero está seguro en mi nueva cuenta bancaria, donde permanecerá. Me he mudado a un lugar donde soy apreciado, no tolerado. No se preocupen por mí, preocúpense por su propia situación de vivienda. Sus pertenencias han sido empacadas y están guardadas en mudanzas y bodegas de México en la avenida Insurgentes. Tienen 30 días para reclamarlas antes de que comiencen a cobrarse las tarifas de almacenamiento. Les di todo lo que tenía durante 42 años. Me lo pagaron planeando arrumbarme para poder robar el trabajo de mi vida. Espero que la lección haya valido la pena. Con amor, papá. El jueves por la mañana, el camión de FedEx llegó a mi apartamento con una pequeña caja que contenía mi equipo de vigilancia. Pasé una hora en mi cocina probando el dispositivo y aprendiendo a usar la aplicación del smartphone. La calidad del video era notablemente clara, el audio lo suficientemente nítido como para captar conversaciones susurradas. El jueves por la tarde conduje a mi antigua casa por última vez. Usé el control remoto del garaje que nunca les había dado a Catalina y Javier, estacionándome adentro para evitar preguntas de los vecinos. Mis manos temblaron ligeramente al acercarme a la puerta principal con mis nuevas llaves. Adentro, la casa todavía olía a hogar, los saquitos de lavanda de Elena, el aceite de limón que usaba en los muebles de madera, el leve residuo de 25 años de cenas familiares. Pero había nuevas adiciones que me oprimieron el pecho. Las maletas de Catalina y Javier junto a las escaleras, su correspondencia esparcida en la cubierta de la cocina, evidencia de que habían estado tratando mi casa como su bodega personal mientras planeaban mi exilio. Coloqué el cargador con la cámara junto al enchufe de la puerta principal, angulándolo perfectamente para capturar a cualquiera que entrara. La vista a través de la aplicación de mi teléfono mostraba todo el vestíbulo, incluido el lugar donde planeaba colgar mi nota. Probé la detección de movimiento, entrando y saliendo del encuadre, hasta que estuve satisfecho de que el sistema capturaría cada momento de su regreso. Luego pegué el sobre en el interior de la puerta principal a la altura de los ojos, donde no podrían pasarlo por alto. De pie en mi sala por última vez, toqué la repisa de la chimenea donde la foto de Elena había estado durante 23 años. Los nuevos dueños pondrían sus propias fotos familiares allí, crearían sus propios recuerdos en las habitaciones que Elena y yo habíamos llenado de amor. Está hecho, mi amor, le susurré a la memoria de Elena. Se hizo justicia. Cerré la casa con mi nueva llave, probé la transmisión de la cámara una vez más desde mi coche y conduje de regreso a mi apartamento. El detector de movimiento estaba armado, la batería completamente cargada y mi teléfono listo para alertarme en el momento en que Catalina y Javier descubrieran que sus llaves ya no funcionaban. De vuelta en mi apartamento, me senté en mi silla con el teléfono en la mano, observando la puerta vacía a través de la aplicación de la cámara. La marca de tiempo mostraba las 6:30 de la tarde del jueves. Mañana, Catalina y Javier regresarían de su viaje de negocios, probablemente discutiendo sus planes para el asilo y ya gastando mi dinero en sus mentes. No tenían idea de que su agradecido y viejo padre se había convertido en su peor pesadilla. Desperté el viernes por la mañana con la expectación de un hombre a punto de presenciar la justicia después de años de injusticia. Mi café supo mejor que en semanas, e incluso el pequeño apartamento se sintió menos agobiante mientras me acomodaba en mi silla con mi teléfono, la transmisión de la cámara mostrando la puerta de mi antigua casa, vacía. 4:30 de la tarde, deberían llegar pronto, había memorizado sus patrones de viaje. Catalina siempre insistía en salir de Monterrey al mediodía para evitar el tráfico, y Javier conducía exactamente al límite de velocidad.
Estarían llegando a la entrada de mi casa en menos de una hora. Miré la foto de Elena en mi buró. Espero que entiendas lo que estoy haciendo, mi amor. No me dejaron otra opción. 15:15 p.m. Mi teléfono vibró con la detección de movimiento. Una camioneta negra, el coche de Javier, entró en la entrada de mi antigua casa. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras miraba la pantalla. Catalina salió primero, estirándose después del largo viaje. Javier salió del lado del conductor, sacando sus maletas de la parte de atrás. Se movían con la confianza casual de la gente que llega a casa a reclamar su herencia. Los vi acercarse a la puerta principal, Catalina buscando sus llaves en su bolso, mientras Javier dejaba el equipaje en el suelo. Insertó su llave en la cerradura que yo había mandado cambiar apenas ayer. La llave no giró. Catalina frunció el ceño, examinando su llavero. Lo intentó de nuevo, moviendo la llave con creciente frustración. ¡Qué raro! Su voz llegó a través del altavoz de mi teléfono. Mi llave no funciona. Javier se acercó, su expresión cambiando de cansada a preocupada. Déjame intentar con la puerta de atrás. Lo vi desaparecer por el costado de la casa mientras Catalina seguía luchando con la cerradura delantera. Cuando Javier regresó 3 minutos después, su rostro se había oscurecido por la alarma. La puerta de atrás también está cerrada con llave y el control del garaje no funciona. Su voz tenía el filo de pánico que esperaba oír. Catalina, alguien cambió estas cerraduras. ¿Qué? Eso es imposible. Papá ni siquiera conoce a ningún cerrajero. Javier estudió la puerta principal con más atención, su mente de asesor financiero reconociendo los problemas cuando los veía. Estas son cerraduras completamente nuevas. Esto no es un accidente. Catalina sacó su teléfono con manos temblorosas. Voy a llamar a papá. La vi marcar mi antiguo número de teléfono fijo, el número que había mandado desconectar hacía 3 días. Después de varios timbrazos, su rostro se arrugó con confusión. No contesta, ni siquiera entra al buzón de voz. Intenta con su celular. No tiene celular, ¿recuerdas? Hablamos de comprarle uno para emergencias. Su voz se quebró con el primer indicio de miedo real. Javier estaba examinando las ventanas ahora, su confianza anterior completamente evaporada. Ahí, esa está abierta, puedo ayudarte a subir. Vi a mi hija trepar por la ventana de la cocina que deliberadamente dejé sin seguro, su traje de negocios enganchándose en el marco. Desapareció adentro y, momentos después, la puerta principal se abrió desde adentro. Javier entró con sus maletas, y ambos se detuvieron en seco cuando vieron el sobre blanco pegado a la puerta a la altura de los ojos. La mano de Catalina temblaba mientras arrancaba el sobre con su nombre y el de Javier escritos con mi cuidadosa letra. Me incliné hacia adelante en la silla de mi apartamento, con el teléfono agarrado con ambas manos mientras ella rompía el sello. Sus ojos se movieron a través de mis palabras, Javier leyendo por encima de su hombro. Vi sus rostros cambiar, de la confusión al shock, a la incredulidad, al horror. Vendió la casa. La voz de Catalina subió a un casi chillido. ¿Cómo pudo hacernos esto? Javier le arrebató la nota de las manos, leyéndola de nuevo como si las palabras pudieran cambiar. Ese viejo manipulador de mierda nos estuvo engañando todo el tiempo. 18 millones de pesos. Catalina estaba llorando ahora, su maquillaje cuidadosamente aplicado corriéndose por sus mejillas. Se quedó con todo. Ese dinero se suponía que era nuestro futuro. ¿Tu futuro?, espetó Javier, su máscara de yerno devoto finalmente cayendo. Es tu padre, Catalina. Tú deberías haber manejado esto mejor. ¿Mi culpa? Se giró hacia él, años de resentimiento reprimido hirviendo. Tú fuiste el que dijo que se estaba convirtiendo en un estorbo. Tú fuiste el que presionó para la casa de retiro. Pues era un estorbo. ¡Mira lo que nos ha hecho! Javier gesticuló salvajemente por la habitación que ya no era de ellos. Estamos en la calle. Nuestro contrato de arrendamiento vence la próxima semana. La hermosa ironía no se me escapó. Estaban peleando en mi sala por estar en la calle, justo cuando habían planeado dejarme a mí en la calle, en su asilo. Llama a un abogado, dijo Catalina desesperadamente. Tiene que haber algo que podamos hacer. No puede simplemente vender la casa sin decirnos. ¿Con qué dinero? La voz de Javier goteaba desprecio. Por si lo olvidaste, perdí mi trabajo hace 6 meses y tu sueldo de marketing apenas cubre los pagos de nuestros coches.
Pues consigue otro trabajo. ¿Dónde crees que las empresas financieras hacen fila para contratar asesores que fueron despedidos por transacciones dudosas? Vi el rostro de mi hija desmoronarse al darse cuenta del alcance total de su situación, sin casa, sin herencia, sin ahorros y el estado de desempleo de Javier finalmente revelado. ¿Cómo pudo ser tan cruel?, susurró ella. De la misma manera que tú fuiste cruel cuando lo llamaste estorbo y planeaste arrumbarlo, replicó Javier. El viejo fue más listo que nosotros dos juntos. A través de la pantalla de mi teléfono, los vi derrumbarse en mis viejos muebles. Muebles que desaparecerían mañana cuando los nuevos dueños tomaran posesión. Catalina hundió la cara entre las manos, mientras Javier miraba mi nota con la expresión de un hombre que finalmente había entendido que le habían ganado la partida. Apagué la transmisión de la cámara. Había visto suficiente. Caminando hacia mi pequeña cocina, abrí la botella del vino favorito de Elena que había guardado de la casa. Un Bordeaux de 2018 que habíamos estado guardando para una ocasión especial que nunca llegó. Me serví una copa y la levanté hacia la foto de Elena. Por ti, mi amor, se hizo justicia. El vino sabía a victoria. Aprendieron lo que pasa cuando muerdes la mano que te da de comer. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido, probablemente Catalina tratando de contactarme por algún nuevo método. Lo borré sin leerlo y apagué el teléfono por completo. Caminando hacia mi ventana, miré el horizonte de la Ciudad de México pintado de oro por el sol poniente. En algún lugar de la ciudad, mi hija y su esposo enfrentaban las consecuencias de su crueldad. En algún lugar de mi antigua casa, estaban aprendiendo que su estorbo se había convertido en su mayor problema. Por primera vez en 2 años, desde la muerte de Elena, me sentí completamente libre. Ya no era el estorbo de nadie, era mi propio hombre de nuevo, con mi propio dinero, mis propias decisiones y mi propio futuro extendiéndose ante mí como un camino abierto. Roberto Hayes había abandonado el edificio y no iba a volver jamás. Fin de la historia.